Es una alegría estar compartiendo temas fundamentales de la Biblia para nuestro entendimiento, para nuestro aprendizaje. Y como bien lo decía el pastor al principio, es de tomar nota, ¿verdad? Porque los estudios son para eso, para aprender y consultar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema precioso que es comprender al hombre como un ser tripartito. Más de alguna vez hemos escuchado que tenemos alma. Ya en lecciones anteriores hemos escuchado que es tenemos un cuerpo terrenal, un cuerpo espiritual, un alma que trasciende hacia la eternidad. Pero aún así, algunas veces hemos escuchado que unas personas dicen que tenemos alma o no saben que tenemos alma, otras veces que tenemos espíritu. También otras personas dicen que tenemos cuerpo y alma. Otro grupo de personas opina que nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Al parecer existe confusión sobre temas como estos, ¿verdad? Y tienden a confundirnos cuando conversamos y tratamos de llegar a un entendimiento de cómo realmente somos y cómo estamos formados. Realmente Dios nos hizo de una forma, ¿verdad? Para un objetivo primordial. Eso es lo que vamos a estudiar. Por otra parte, está el desconocimiento de lo que pasa cuando una persona llega al final de su vida. Es decir, qué pasa con su cuerpo, qué pasa con su alma, qué pasa con su espíritu. Y si sabíamos algo de los temas ya indicados sobre la formación de nuestro ser, ¿qué pasa con esos componentes tan importantes que son el alma y el espíritu? Porque por el cuerpo no tenemos ningún problema en comprenderlo. Bueno, el objetivo primordial de esta enseñanza es transmitir lo que la palabra de Dios nos dice para hacer el fundamento bíblico doctrinal sobre el hombre que es un ser tripartito. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestro ser, para que esté completo, debe tener un espíritu, alma y cuerpo. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 podemos verlo, pueden consultarlo, pueden verlo en su palabra, en la Biblia que tengan allá a la mano. Dice ese texto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios lo establece. Pero hablemos de esas personas, hablemos por qué es que hay personas que dicen que nuestro ser está compuesto por dos partes, o sea, dos componentes. Entonces, la opinión la basan en la igualdad que dicen ellos de situaciones en que el alma y el espíritu sienten lo mismo y necesitan lo mismo para llegar al cielo. Por ello dicen que la diferencia de que haya un alma y un espíritu solamente es el nombre, ¿verdad? Eso se llama una diferencia semántica. Y no se van a lo que es la ontología. La ontología es parte de la metafísica que trata al ser en general de sus propiedades trascendentales, sino que ellos dicen, no, esto es semántico, el alma y el espíritu son lo mismo, no hay diferencia. Entonces, lo penoso es que consultan algunos textos bíblicos, miren, fundamentado, ¿verdad? De que hay el alma y el espíritu son lo mismo, dice, porque tanto el alma y el espíritu sienten tristeza, sienten gozo. Y otra cosa que dicen ellos, y basado en textos bíblicos, cuando dicen siente tristeza, se basan en Juan 13:21 y Mateo 26:38, que sienten gozo, dice Isaías 61:3 y Salmo 86:4. Pero también dice que el espíritu y el alma pecan. Eso lo basan en Salmo 32:2 y Ezequiel 18:4. Dicen que por eso, como pecan, necesitan salvación. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 5:5 y Santiago 1:21. Y entonces, como necesitan salvación, entonces para ser llevados al cielo.
Y eso lo basan en Hebreos 12:23 y Apocalipsis 24. Lo fundamentan de una manera tomando textos por separado. Y dicen ellos que nuestro ser está conformado por dos componentes. Dice que es imposible distinguir el alma y el espíritu y que el alma se entiende como más apegada al cuerpo y el espíritu como más despegada del cuerpo. Para eso ponen un ejemplo muy gracioso y se los voy a decir. Ellos dicen, por ejemplo, si alguien le dice, ven que en mi casa se han congregado hoy 50 almas, no es lo mismo que decir, ven que en mi casa se han congregado hoy 50 espíritus. Entonces preguntan, ¿a dónde te gustaría ir? ¿A qué casa te gustaría ir? Entonces, ante la respuesta ellos mismos dicen, por supuesto, a la casa donde dice que hay 50 almas. Y entonces el alma se pega más al cuerpo. En cambio, el espíritu no, ¿verdad? Entonces, eso opinan los que piensan que tenemos dos componentes. Pero cuando se toman textos así por aparte, por separado, sin tener un contexto, dice un dicho, un texto sin contexto es pretexto. Fíjese que para tomar un texto bíblico hay que ver el contexto, hay que ver la situación histórica, comercial, política del momento en que fue escrito ese texto. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que a pesar de que ellos dicen que el alma y el espíritu son lo mismo, se olvidaron de lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y la palabra de Dios no se contradice nunca. Todos los textos bíblicos utilizados están bien, pero para decir que el alma y el espíritu son la misma cosa, ahí ya no compensa. 1 Tesalonicenses 5:23 lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice ahí que y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser. Primero hablaba de lo completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si dicen que el alma y el espíritu es lo mismo, ¿por qué aquí lo está separando? Y es parte de nuestros componentes que tenemos nosotros como humanos. También se han olvidado de lo que dice Hebreos 4:12. Miren, Hebreos 4:12, viendo una versión del año 1977, dice, porque la palabra de Dios, se refiere a la Biblia, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y el espíritu. Cuando dice penetra hasta la división del alma y el espíritu, lo que se refiere es a tratarlos por separado, lo que nos deja ver que estos dos componentes son individuales. Es decir, existe tanto uno como el otro. Entonces, estamos ahí en que esa teoría, esa forma de pensamiento no está fundamentada adecuadamente en la palabra de Dios. Ahora miremos qué pasa cuando nuestro ser está integrado por tres componentes. Otro grupo de personas piensa que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, y por ello el hombre es llamado un ser tripartito. Dios creó al hombre con tres componentes para que fuera completo. Y esos son el espíritu, alma y cuerpo. Ya lo leímos en 1 Tesalonicenses 5:23. Y fuimos creados, mire, a imagen y semejanza de Dios. Apunte esta nota bíblica, Génesis 1:26-27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso dice el versículo 26 y dice más todavía, pero el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces aquí nos está dando a entender el Señor que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, quien se manifiesta en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Algunos han oído tal vez el término Dios Trino. Dios Trino también se dice Dios Triuno. Y eso quiere decir porque es Dios en tres personas, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios.
No son igual que nosotros. Nosotros tenemos tres componentes, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser se compone así, pero en Dios no es así. Cada uno de ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es una parte de Dios. No, cada uno de ellos es Dios. Tres personas. El hombre no puede ser trino, nunca, nunca, porque ese atributo solo es de Dios. El hombre es un ser tripartito, porque se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y examine bien, ninguno de ellos puede actuar individualmente. El alma no puede actuar individualmente, tiene que estar. Sí, hay bajas, por ejemplo, el espíritu puede estar bajo y el alma podría tomar el lugar del espíritu, pero eso es lo que vamos a ver, porque Dios tiene un objetivo, un propósito para que sea así nuestra formación. Ah, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Toda la creación que Dios formó lo hizo con su palabra. Él dijo y fue hecho, pero cuando Dios formó al hombre, mire qué maravilloso, Él tomó con sus manos, tomó de la tierra y nos hizo. Qué maravilloso, ¿verdad? Los médicos, los científicos viven examinando el funcionamiento de nuestro cuerpo y solo han logrado establecer cómo funciona, ¿verdad? Poco a poco, pero Dios lo hizo con sus manos. Dios hizo el cuerpo del hombre con sus manos, lo hizo cuidadosamente y puso en él aliento de vida, dándole espíritu y el alma. Así como Dios se manifiesta en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Él nos proporciona a nosotros tres partes indispensables para nuestro desempeño y desarrollo. Esos tres componentes, y no dos, como dicen otros, ¿verdad? Que el alma y el espíritu son la misma cosa. Esos tres componentes, en su palabra de Dios dejó establecido inclusive los destinos para cada uno de esos componentes. Me voy a apropiar de lo que ya se dijo en anteriores lecciones, porque es importante cuando se habló del cuerpo, cuando se habló del alma también, cuando se habló del cuerpo espiritual. Vamos a ver Eclesiastés 12:7. La palabra de Dios dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era. Se refiere cuando el ser, la vida del hombre llega al final. Entonces dice que el polvo vuelva a la tierra. ¿Por qué dice el polvo? Ese es el cuerpo. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dios dejó establecido a través de su palabra que el cuerpo debe volver a la tierra de donde fue tomada para hacer al hombre. Bueno, no tenemos problemas con este destino del cuerpo, ¿verdad que no? Ya que es lo que comúnmente se realiza. Cuando una persona deja de existir, cuando es preparado un funeral, el cuerpo es depositado en la tierra o en un nicho, en un cementerio, y al final el cuerpo vuelve a ser tierra. Después de pasar fases químicas y biológicas, el cuerpo llega a convertirse en tierra o en polvo. El espíritu, dice la palabra de Dios, que vuelve a Dios que lo dio. Cuando leímos en Génesis 2:7 dice que Dios puso en el hombre, ¿verdad? Aliento de vida, ahí le dio el espíritu. Hasta las palabras que distinguen al espíritu del alma son diferentes en el hebreo. Espíritu es la palabra que en hebreo es ruach, ruach, y proveniente de la raíz primaria de soplar, que por semejanza es espíritu, pero solo de un ser racional. Se refiere al hálito de vida. De manera que el espíritu que Dios nos otorga al inicio de la vida vuelve a él cuando la vida en la tierra concluye. Y en cuanto al alma, consultemos Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma viene de la palabra hebrea nefesh. Es diferente de ruach, ¿verdad? Entonces sí hay una diferencia. Entonces, este nefesh significa criatura que respira. Hay que hacer una aclaración aquí en este versículo. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Ese temor que habla ahí no es miedo, no se refiere a miedo, sino a un sentimiento de respeto y reverencia hacia Dios. Entonces, el versículo nos deja ver
nos insta a que hagamos lo que a Dios le agrada y lo obedezcamos en todo, ya que de no hacerlo, Él es el que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno. Pero esperemos un poco. Acabamos de decir que el cuerpo vuelve a la tierra, ¿verdad? El cuerpo vuelve a la tierra porque de ahí la formó el Señor. Pero el destino del alma es diferente al del cuerpo y del espíritu. Entonces, cuando en Mateo 10:28 nos incluye el cuerpo, ¿qué está pasando? Este es un versículo profético. Este es un versículo profético que va a ser el proceso al final de los tiempos para aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador. Su cuerpo va a ser resucitado, pero para presentarse ante el juicio del gran trono blanco que habla Apocalipsis 20, del 11 al 15, lo podemos ver. Ahí dice que al no hallarse su nombre escrito en el libro de la vida, tanto su alma como su cuerpo serán enviados al infierno, que es la muerte segunda. Entonces, es un versículo profético, es algo que no ha pasado, en Apocalipsis está. Y esto no sucede con aquellos que sí han recibido a Jesucristo como su Salvador, ya que su alma y su cuerpo el cuerpo transformado es llevado al cielo cuando Jesús regrese a la tierra por su iglesia, lo que conocemos como el arrebatamiento. Es decir, ahí vamos todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Vamos a resucitar los que estén muertos y los que vivan aún, su cuerpo será transformado. Podemos consultar ahí 1 de Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15:52-53. El primero de los versos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Corintios 15:52-53 dice, en un momento, en un abrir de cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, se refiere al cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En la Biblia encontramos varias referencias de donde se expresan los componentes de la plenitud de una persona. Por ejemplo, en los mandamientos, Deuteronomio 6:5, encontramos que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Tripartito. Mateo 22:37 también dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Toda la creación lleva un sello trinitario. Por ejemplo, existen tres cosas básicas, el espacio, la materia y el tiempo. Y cada una de estas cosas a su vez es tripartita. ¿Por qué? Porque el espacio es el largo, el ancho y el alto. La materia es energía, movimiento y fenómeno. Y el tiempo es el pasado, presente y futuro. Dios es trino y todo lo que Él ha creado lleva ese sello indeleble, ¿verdad? De la Trinidad. El hombre fue creado a su imagen y semejanza. No podía ser la excepción en que el hombre fuera elaborado por Dios, creado por Dios, como un ser tripartito compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Mire, uno de los principales ejemplos en que Dios hace todo en tres partes es el tabernáculo mosaico, el cual estaba formado por el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo mosaico fue elaborado allá en el desierto cuando este pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida. Pero hay algo maravilloso de la forma que Dios da las instrucciones a Moisés. Usted lo puede encontrar ahí en Éxodo capítulos 25, 26 y 27. Se lo voy a resumir. Para la construcción del tabernáculo, Dios da las instrucciones y lo inicia desde el lugar santísimo y termina con el atrio exterior. Pero ¿sabe qué? La entrada al tabernáculo, es decir, la puerta, estaba la puerta y cuando se pasaba la puerta, entonces se llegaba al atrio exterior y no era posible de una vez pasar al lugar santísimo, sino que tenía que pasar primero por el lugar santo. El tabernáculo tenía tres secciones bien definidas. El atrio patio, que era la parte de más afuera, y esta fíjese que es representante de nuestro cuerpo biológico. El lugar santo también, que correspondería a nuestra alma,
Y el lugar santísimo, el de más adentro, donde Dios se comunicaba con el hombre, que estaría simbolizando nuestro espíritu. Ese era el lugar donde el sacerdote entraba a realizar las labores de expiación de pecados. Ahí tenía el encuentro con Dios, en el lugar santísimo. Pero, ¿cuál es el propósito de cada una de las partes de nuestro ser? Ya comprendimos que somos seres tripartitos, pero hay una razón, y vamos a verlo. Hablemos del cuerpo. El cuerpo es nuestra parte orgánica, que nos pone en contacto en el mundo que nos rodea por medio de los 5 sentidos que nos ha dotado el Creador. Para la salvación de Dios, para que la salvación de Dios sea completa, debe alcanzar al cuerpo. Aunque la obra de Dios comienza en el espíritu y sigue con el alma, como estaba en el tabernáculo, también debe expresarse en el cuerpo. La importancia del cuerpo es evidente por cuanto Dios fue manifestado en carne a través de Cristo, el Verbo de Dios. Ahí en Juan 1:14 podemos ver, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es maravilloso, ¿verdad? El Verbo se hizo hombre, lo cual permitió la salvación del hombre y la derrota de Satanás. Por eso los espíritus inmundos no pueden confesar esta verdad, porque un espíritu inmundo no tiene cuerpo. Ese solo puede habitar en cuerpos de aquellos que están débiles en la fe. Pero ese es otro tema. El cuerpo del Señor Jesús en la tierra fue el templo de Dios. Ahí en Juan 2:21 lo podemos ver, dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. El cuerpo del Señor Jesucristo era el templo de Dios. Qué maravilloso, nosotros también como cristianos somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Maravilloso. Tanto Jesucristo era el templo de Dios, nosotros también. Pero el cuerpo tiene necesidades, las cuales deben ser suplidas. No obstante, esto no significa gratificar al cuerpo. No hay que darle gratificación al cuerpo. Si el cuerpo es complacido cada vez, se volverá amo, con más y más exigencias. Recuerdo, tenía un pastor que él decía, yo lo invitaba a que se acostara en la hamaca y me decía, no, 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 no. ¿Por qué? Le decía yo. Porque el cuerpo es tan mañoso que mañana me va a estar pidiendo acostarme en la hamaca otra vez. No le voy a dar gusto, decía él. Se volvería un amo, tendría exigencias, pero el cuerpo es un siervo, debe ser un siervo, no un amo. El cuerpo junto con el alma también pueden verse envueltos, confabulando ahí en sus apetitos y podrían caer en el hedonismo, que es la búsqueda del placer. La consagración del cristiano ha de comenzar con el cuerpo, el cual debe ser presentado como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así lo dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como el espíritu fue vivificado al recibir la justificación, si el cuerpo es vivificado por su espíritu. Romanos 8:10-11 nos lo dice, pero también dice en 1 Corintios 6:13 que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Oh, qué maravilloso. Esto primero, el cuerpo es para el Señor, significa que no es para la satisfacción y el deleite. Entonces, si el cuerpo es para el Señor, es para Él. El cuerpo ha de servir como instrumento de justicia. Y cuando dice el Señor es para el cuerpo, significa que el Señor no solo salva el espíritu y el alma, sino también el cuerpo de enfermedades y plagas. Si el cristiano acepta que el cuerpo es para el Señor y se consagra para Él, el Señor va a conceder vida y poder a su cuerpo. Él mismo lo va a cuidar y preservar. Él lo va a restaurar si está enfermo y lo va a preservar para que no esté enfermo. La introducción del pecado, ustedes han leído, ¿verdad?
El pecado en el hombre trajo consigo no solo la muerte. Cuando Adán pecó, trajo la muerte. Trajo no solo eso, sino que también trajo la enfermedad. La enfermedad se halla entre el pecado y la muerte. El Señor no solo perdonó pecados, sino que también sanó enfermos. Él vino a deshacer las obras del diablo. Y estas tienen que ver con la enfermedad y con la muerte. Un cuerpo sano no es para los deseos carnales, sino para Dios. La palabra de Dios habla algo aquí y no soy yo. Es la palabra de Dios la que dice que uno de los mayores pecados, que es la fornicación, se asocia con el cuerpo, porque significa tomar un miembro de Cristo y hacerlo miembro de una ramera. Ahí lo podemos ver en 1 Corintios 6:15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. No, entonces el cuerpo debe ser consagrado. Hablemos del alma. El lugar santo del tabernáculo mosaico se encontraba entre el atrio exterior y el lugar santísimo. Al igual que en el lugar santo, el alma está entre el espíritu y el cuerpo. En ese orden, ¿verdad? El alma es la sede de la personalidad del hombre, quien Dios crió como un alma viviente. El alma es un reducto inalienable. Eso quiere decir que ni siquiera Dios lo puede violar. Ahí en el alma el hombre tiene todo el poder de decisión. Cuando Dios creó al hombre, quiso que su espíritu fuera su amo. El amo de todo, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, el espíritu debería ser el amo. El alma como un mayordomo y el cuerpo como un criado. El amo encarga asuntos al mayordomo, quien a su vez ordena al criado que lo lleve a cabo. Pero con la caída del hombre, el alma se erigió en amo y el espíritu se adormeció. Se rompió la comunión con Dios, porque el espíritu es el que tiene la comunión con Dios. Entonces, un hombre sin Dios tiene en función normalmente solo el alma y el cuerpo. Ya vimos qué puede pasar cuando el alma y el cuerpo se confabulan. En cambio, uno que ha nacido de nuevo puede volver al diseño original de Dios, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué funciones tiene el alma? Fíjese que tripartitas también. Tiene 3 funciones: emociones, mente y voluntad. Las emociones también tiene 3 componentes tripartito, mire. Este ámbito abarca los afectos, los deseos y los sentimientos. Las emociones abarcan los afectos, los deseos y sentimientos. Hablemos de los afectos. Cuando el cristiano se consagra es relativamente llegar, entregar su tiempo, su dinero, poder, etcétera. Pero el ofrecer afectos es muy difícil. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque uno de los mayores afectos que nosotros tenemos es nuestra familia. A veces amamos más a nuestra familia que a Dios. Y cuesta despegarse, ¿verdad? Entonces, en las emociones están los afectos. El Señor no solo espera que el cristiano trabaje para Él, sino que sobre todo que le ame. Pero el corazón del creyente, mire, el amor del hombre hacia los suyos es el más grande rival del amor de Dios, a Dios, en el corazón del creyente. Entonces los afectos debemos entregarlos. Primero es Dios. Deseos. Los deseos del alma se centran en el yo, en el egocentrismo, para el deleite y la exaltación del hombre. Estos son quitados por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Él cubre todo esto para que ya no sigamos siendo egocentristas. Entonces ya no va a haber ansiedad por alcanzar eso que queremos alcanzar para sentirnos dichosos. Hay reposo cuando ya no tenemos que hacer eso. Ya no hay frustración porque ya nada se desea, sino que solo a Dios. Los deseos solo provocan inquietud, afán y nunca serán eternamente satisfechos. Dígame si alguien ha quedado satisfecho, hasta el millonario más millonario quiere seguir haciendo más dinero. Entonces, cuando el cristiano está satisfecho con lo que Dios le da, así como estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Él estaba satisfecho con todo, se llama contentamiento. Entonces uno tiene reposo. La vida espiritual es una vida satisfecha en Dios. ¿Y qué de los sentimientos? Los sentimientos son un camino con muchos altibajos.
Cuando está en la cúspide, el creyente piensa que está en su estado más óptimo. Ahí piensa que es espiritual. Y cuando por el contrario se siente frío y seco, piensa que es anímico y entonces piensa que es carnal. Oh, sí. Cuando eh, en ambos casos podemos decir que el cristiano anímico anda en sentimientos. El cristiano siempre va a andar en sentimientos. Porque Dios concede sentimientos que lo ponen a uno en alto y después a una baja. Retira a veces esa felicidad. ¿Por qué cree? Para que el creyente se conozca en toda su fragilidad e inestabilidad y para que dominando sus sentimientos pueda dominar el ambiente. Él quiere que el creyente le sirva, ya sea que esté feliz o que esté triste. También retire esos sentimientos para que el creyente entrene su voluntad. La vida de fe puede ser llamada la vida de la voluntad. Un creyente emocional es inútil en las manos de Dios. Solo apegado a su voluntad, a la de Él, se halla perfecto reposo. Otro componente es la mente. Dijimos las emociones, mente y voluntad. La mente es el otro componente. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos. Por medio de la mente el hombre conoce, piensa, imagina, recuerda y entiende. La mente del hombre es una gran fortaleza, es motivo de orgullo y es la causa de progreso de la civilización. Sin embargo, espiritualmente es un gran peligro, pues es un terreno especial susceptible para la acción de Satanás. El entendimiento es fácilmente cegado y surgen argumentos y pensamientos contra el conocimiento de Dios. Mediante la mente el hombre no puede conocer a Dios, antes bien levanta fortalezas para no dejar que entre el Señor en su vida y como eso lo hace apartarse de Dios y aún a desafiar a Dios. Una mente reducida por Satanás es como una fortaleza que es necesario derribar. En el momento de la regeneración, la mente es traída a la obediencia de Cristo, pues arrepentimiento significa cambio de mentalidad. ¿Cómo se le cede terreno a Satanás en la mente? Primero, con una mente que acaricia el pecado. Mire, cuando entregamos la vida al Señor, nuestra vida, nuestro corazón al Señor, nuestro corazón está entregado, pero aún siguen pensamientos del pasado. Y es que ha habido mucho tiempo en que el enemigo ha estado saboteando nuestra mente y la ha estado metiendo esas ideas que entonces va a ser difícil de quitarlas, ¿verdad? Hay un proceso de limpieza de esa mente. El segundo elemento para cederle terreno a Satanás es con una incorrecta comprensión de la verdad de Dios. Para eso lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocerlo a Él, entrar en el conocimiento, porque finalmente, si no hacemos esto, entonces no vamos a llegar a una comprensión de la verdad de Dios. Y tercero es buscando las predicciones, viendo horóscopos. Si un creyente busca conocer el futuro, le vendrá aquello que cree, porque los demonios hallarán terreno para provocarlo. Fíjese que hay otra forma de cederle terreno a Satanás, es manteniendo la mente vacía o pasiva. Fíjese que el diablo desea una mente así para poner sus pensamientos, para anidar ahí. Dios no quiere robots, quiere que el hombre coopere con él en pleno uso de sus facultades. Pero si el cristiano no ocupa su mente, Dios tampoco la va a ocupar. Aunque sí la puede ocupar el enemigo. ¿Y cómo puede vencer en esta batalla? Pues vamos a irnos a Efesios 4, 17, 24, que está claramente, la mente tiene que ser renovada mediante el despojamiento del viejo hombre. Y una mente renovada es una eficaz colaboradora en la obra de Dios. Entonces, además de que sus facultades se despiertan y están en condiciones de seguir al Espíritu Santo. Una mente renovada es también una mente abierta, libre de prejuicios, que estará en condiciones de recibir la palabra de Dios a través de otros cristianos, así como estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Estudiando fundamento bíblico doctrinal, ¿verdad? Entonces,
entrando a nuestra mente lo que es verdad o mediante lecturas edificantes. Una mente renovada, en fin, es una mente controlada y purificada por el Espíritu y llena de la palabra de Dios. Y por último, la voluntad. La voluntad es nuestra. Después de ver las emociones, la mente, vamos, la voluntad es la capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones. Ese es el verdadero yo. Ese es el verdadero yo y no los deseos. Dios creó al hombre con una voluntad soberana, capaz de decidir por sí mismo. Ahora bien, cuando el hombre decidió por sí mismo, independientemente de Dios, cayó. Cuando no tenía esa voluntad, estaba libre, él cayó. La salvación se obtiene cuando la voluntad es puesta en obediencia a Dios. Ahí viene el otro ingrediente muy importante, la obediencia a Dios. Y ahora tiene una buena nueva dirección. La voluntad del hombre tiene que unirse perfectamente a la voluntad de Dios, como lo dije. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo que nosotros debemos hacer es, mediante nuestra voluntad renovada, alcanzar el dominio propio y controlar nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, pero solo si se puede andar siempre en el espíritu. Me falta el espíritu, que es la parte del lugar santísimo. Después del lugar santo, el espíritu del hombre es el lugar en el que establecemos toda comunicación con Dios. El espíritu de quien ha sido regenerado tiene tres funciones: trinitario, otra vez, tripartito: conciencia, que discierne lo bueno y lo malo; intuición, con la que se sabe y se siente los movimientos del Espíritu Santo; y la comunión con que se adora a Dios. Estas tres funciones, o sea, estamos hablando de la conciencia, intuición y comunión, están profundamente ligadas y operan coordinadamente cuando ya está un creyente regenerado y que su espíritu, alma y cuerpo ya están en orden. La vida del cristiano necesita ser gobernada por el espíritu. Y de aquí surge una lucha entre el alma y el espíritu. Y como en toda lucha, va a vencer el que es más fuerte. Si es más fuerte el espíritu y tiene control sobre el alma y el cuerpo, será un cristiano espiritual. Y si por el contrario el alma, aliada con los apetitos del cuerpo, es quien tiene el control, será un cristiano carnal. La efectividad del cristiano dependerá de si ha tenido la experiencia de ser sumergido en el Espíritu Santo, tal como fue sumergido en el bautismo en agua. Pero entonces, si ya conociendo cuáles son las funciones de cada uno de los componentes de nuestro ser, ¿qué es lo que a Dios le agrada que hagamos con todo nuestro ser? Déjeme decirle que a Dios le agrada, lo que le agrada es la obediencia y no los sacrificios. Dios no se complace en que hagamos una y otra cosa, que nos ocupemos aquí, que allá, y que hagamos un montón de actividades. A Él le agrada que le obedezcamos. Algo que el hombre y la mujer han dejado de hacer es obedecer a Dios, y piensan que con un acto de misericordia van a recuperar su atención. Cuando Dios le dio la orden al rey Saúl, hay un ejemplo claro. Este cumplió a medias la orden y por ello fue desobediente. Y lo peor es que la obediencia a medias es rebelión. Así lo dice en 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. También la obediencia a medias acarrea juicio, porque también al rey Saúl le fue quitado el reino por obedecer a medias. A Dios le gusta y le agrada que le obedezcan. Otra cosa que a Dios le agrada es que cumplamos su palabra. Dios nos dejó un manual para nuestras vidas. Ahí está el manual, es la Biblia. Ahí está, Él es el productor, el que nos fabricó y dejó en la palabra de Dios qué es lo bueno para nosotros, para que este cuerpo, alma, espíritu, o mejor en orden, como debe ser espíritu, alma y cuerpo, trabajen bien. Entonces ahí nos dejó el manual de vida, y a Él le agrada que cumplamos su palabra, porque lo vamos a hacer con fe. Y Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada que seamos sus hijos, fíjese. Todos los que vivimos en este mundo somos creación de Dios. No nos equivoquemos, porque todos los que vivimos en este mundo somos creación de Dios. Y aunque muchos digan que todos somos hijos de Dios,
no es totalmente cierto. Lo siento mucho. Aquellos que son transformados a través de recibir a Jesucristo como su Salvador pasan de ser criaturas a ser hijos de Dios. Así dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere que seamos sus hijos. A Dios le agrada que creamos en su Hijo, Jesucristo, y le recibamos como nuestro Salvador, ya que así el hombre o la mujer experimentará en su ser el nacimiento de una nueva criatura. Ahí en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A Dios le agrada que en nuestro proceso con Cristo mantengamos guardados irreprensiblemente nuestro ser completo, que lo santifiquemos todo nuestro ser esperando el regreso de Jesucristo por su iglesia, como lo leímos en 1 Tesalonicenses 5:23. Mis hermanos, realmente, conforme a la palabra de Dios, el hombre es un ser tripartito, a quien Dios creó con espíritu, alma y cuerpo. Por lo que para que esté completo, todo su ser debe ser santificado por Dios. Esto será posible a través de la obediencia a su palabra, que establece que el hombre o la mujer debe arrepentirse y pedir perdón por sus pecados, para recibir el regalo maravilloso de la salvación a través de la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario, así como también recibirá la vida eterna. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser santificado a través del arrepentimiento y perdón de pecados. En esta noche, con este tema, queremos dejar este fundamento bíblico doctrinal de que el hombre es un ser tripartito. Tenemos un espíritu, alma y cuerpo. El dominante debe ser el espíritu para que domine al alma y al cuerpo. El Espíritu Santo debe estar apegado a Dios. El Espíritu Santo debe actuar conforme a la voluntad de Dios. En esta noche, expuesto este tema y los otros temas que ya fueron expuestos de cuerpo terrenal, cuerpo espiritual y la trascendencia del alma, yo le digo a usted, si aún no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, su cuerpo, todo su ser no está trabajando bien. No está trabajando conforme los mandatos del Señor. Porque si no ha sido santificado su cuerpo, no se ha arrepentido de sus pecados y sigue en esa vida cometiendo pecados que no le agradan a Dios, porque a Dios le agrada que nosotros mantengamos nuestro cuerpo en santificación. Yo lo invito en esta noche. Lo invito en esta noche que si no ha recibido a Jesucristo en su corazón, tome esa decisión. Ya explicamos en 3 temas que han sido expuestos cuál es el destino de cada uno de nuestros miembros, nuestros componentes de nuestro ser. Ya dijimos que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, el cuerpo a la tierra, de donde fue hecho, pero el alma, es importante que cuidemos el alma y la sometamos nosotros al cumplimiento de las órdenes de Dios a través del Espíritu. Pero si nuestro espíritu está muerto por los delitos y pecados que tenemos, eso no será posible. Así es que en esta noche yo le invito para que usted tome esta decisión y haga esta oración de fe conmigo. Haga esta oración de fe con convicción en su corazón. Puede usted hacerlo con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, pero puede decirle esta oración de fe que digámosle, Señor Jesús, vengo delante de ti para pedirte que perdones mis pecados. Me arrepiento de haberlos cometido, Señor, y te pido que tú los perdones. Confieso que creo en ti
que viniste a la tierra, habitaste entre nosotros, moriste en la cruz, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste y ahora estás a la diestra de nuestro Padre Celestial sentado, intercediendo por nosotros. Cambia, Señor, y transforma mi vida. Oh, cámbiala, Señor Jesús, y hazme tu hijo, hazme un hijo de Dios. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Y ahora me levanto como una nueva criatura, dejando atrás todas las cosas viejas y empezando una vida nueva con cosas nuevas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez y ha entregado su vida al Señor, háganoslo saber, por favor, para orar por usted. Porque si ha tomado esta decisión, déjeme decirle que ha sido la decisión más importante de su vida. Sí, ha sido para mí también. Ha sido la decisión más importante de mi vida. Haber recibido a Jesucristo en mi corazón. Él hizo un cambio total en mi vida. Y ese cambio lo puede hacer en usted. Háganoslo saber, que nos alegraremos totalmente y oraremos para que Dios le dé fortaleza, para que pase adelante y siga instruyéndose. Ya está empezando a través de estas clases de fundamento bíblico doctrinal. Aleluya. Amén.